Hola a todos, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, vamos a ver el drenaje venoso cerebral, es decir, cómo toda la sangre del encéfalo junto con el líquido cefalorraquídeo se recoge y termina en la vena yugular interna. Entonces, primero debemos recordar que hay tres meninges, la pía madre, la aracnoides y entre las dos el espacio subaracnoide donde está el líquido cefalorraquídeo y finalmente la aracnoides, que si acercamos un poquito la imagen vemos que la aracnoides se divide en dos capas, una capa que está en contacto con el hueso que le vamos a llamar capa perióstica y una capa interna en contacto con las meninges que le vamos a llamar capa meningia. Esto es importante porque estas se van a desdoblar en algunas partes del encéfalo, por ejemplo aquí a lo largo de la sutura sagital, y va a formar esta abertura, esta dilatación, esta cavidad que son los senos venosos. Este sería el seno sagital superior, ya vamos a ver todos los senos, pero quiero que vean que aquí se recoge la sangre venosa que viene tanto de cráneo como de cerebro, y también se recoge el líquido cefalorraquídeo que pasa desde el espacio subaracnoideo al seno venoso a través de las vellosidades aracnoides que tenemos aquí. O sea, la sangre venosa se mezcla con el líquido cefalorraquídeo para poder eliminarse por la misma vía. Aquí quiero que veas que la hoja meningia del un lado se une con la del otro lado y forman esta pared de meninge a la cual divide los dos hemisferios cerebrales y se le llama hoz del cerebro. Esto seguramente ya lo sabían, pero no vale la pena recalcarlo. Y que al final, cuando ya van a llegar a tope, o sea, es decir, a la parte donde ya empieza el cuerpo calloso, es decir, aquí abajo, se forma otra dilatación, otro seno venoso que es el seno sagital inferior. Igual, ya vamos a ver todos estos, pero es importante destacarlo. Entonces aquí podemos ver estos desdobles de la dura madre. Aquí tenemos la hoz del cerebro que ya dijimos, el borde libre, aquí está el cuerpo calloso y el borde adherente, y que recuerden, por el borde adherente pasa el seno sagital superior y que por aquí pasa el seno sagital inferior. Esa es la hoz del cerebro, divide al cerebro en hemisferio izquierdo y derecho. Y la otra es la tienda del cerebelo. Esta en cambio es transversal, esta separa al cráneo en una fosa craneal anterior, que es la más grande, donde está el cerebro, la que está hacia arriba, y una fosa craneal posterior, que es más chiquita, donde está el cerebelo y el tronco del encéfalo. Estas divisiones que acabo de poner son muy importantes para entender el drenaje venoso. No es que este video se trate de otra cosa, sino que tengo que destacar esto para poder entender mejor la materia. Entonces, aquí tenemos una imagen de la base del cráneo, donde solo vamos a ver la parte de drenaje venoso. Y de manera general, para que me entiendan, quiero que primero veamos que hay un drenaje anterior que drena en el drenaje posterior y que este a su vez va a terminar en la vena yugular interna. Esto a manera general. Pero ¿cómo se hace? Toda la sangre venosa que se recoge de anterior va a terminar en esta gran dilatación venosa que se llama el seno cavernoso. Hay un izquierdo y un derecho. El seno cavernoso se va a comunicar con el drenaje posterior a través de los senos petrosos, el superior y el inferior, que ya los vamos a ver después. Y el drenaje posterior termina en cambio aquí en la prensa de erófilo o confluencia de los senos, que se localiza en la parte posterior del cráneo, como lo podemos ver ahí. Ahí va a llegar bastante sangre y esta sangre se va a ir hacia los senos transversos, que son estos. Finalmente se va a unir con el seno petroso superior del drenaje anterior para formar el seno sigmoideo, y el seno sigmoideo es el que finalmente va a irse hacia abajo y hacia adentro para atravesar el agujero yugular y pasar a formar la vena yugular interna. Esto a manera general, vamos a verlo un poquito más específico. Bueno, entonces comencemos con el drenaje anterior. El drenaje anterior se conforma igual el seno cavernoso, pero sus principales afluentes sanguíneos van a ser la vena oftálmica, que recoge la sangre de toda la órbita, esta gran vena que viene, atraviesa la fisura orbitaria y termina aquí en el seno cavernoso, y el seno esfenoparital, que discurre por este surco, recibiendo aquí a la vena cerebral media y formando ya el seno cavernoso. El izquierdo se va a comunicar con el seno cavernoso derecho a partir de los senos intercavernosos anterior y posterior. Es decir, este sería el anterior y este sería el posterior. La diferencia o lo que les corta sería el tallo de la hipófisis. Esto es justamente esta región, pasa el tallo de la hipófisis y que está entre estos dos senos venosos, entre el anterior y el posterior. Luego se distingue una gran red venosa, un gran plexo, que es el plexo venoso basilar, que se extiende hacia posterior, que recoge sangre del tronco anterior justamente, y que luego del extremo posterior del seno cavernoso vamos a distinguir que hay un seno que viene y se comunica, y que mejor dicho le comunica el seno cavernoso con el plexo basilar, y que finalmente para formar el seno petroso inferior. Este seno petroso inferior es el que va a ir a drenar directamente en la vena yugular interna. En cambio, el seno petroso superior, que es el que está aquí arriba, en la fosa craneal anterior, en la parte arriba de la tienda del cerebelo, este se va a ir hacia posterior para comunicarse con el seno transverso, para así dejar la sangre de la circulación anterior en la circulación posterior. Recordemos que el seno transverso es una parte de la circulación posterior. Entonces aquí les pongo un esquema en la parte derecha para que lo recordemos mejor.
Ahora veamos el drenaje posterior. Esto es una vista lateral y aquí podemos ver cómo por la línea media, una estructura que ya habíamos visto es el seno sagital superior, este de acá que habíamos visto que recibe líquido cefalorraquídeo, recibe sangre y que termina en la prensa de Aerófilo, como lo vemos aquí. Aquí es donde se acumula toda la sangre del drenaje posterior, o sea, lo mismo que hacía el seno cavernoso en el drenaje anterior. Igual, por el borde libre, en cambio del la hoz del cerebro, podemos ver el seno sagital inferior, que es este que viene bajando por acá, y que aquí se va a juntar con una vena grandísima, una vena súper importante, que es la vena de Galeno. Esta también se le llama la vena cerebral magna. Esta se va a unir con el seno sagital inferior para formar el seno recto. Este seno recto quiero que veas que es un seno que se forma justo por encima de la tienda del cerebelo, o mejor dicho, está formada gracias a él por la línea media, igual que el seno sagital superior y el inferior, y que de la misma manera va a terminar en la prensa de Aerófilo. Y finalmente, otro aporte sanguíneo que tiene la prensa de Aerófilo es el seno occipital, que viene desde abajo a drenar la sangre hacia el mismo punto. Ahora quiero que recordemos que dijimos que después de la prensa de Aerófilo, llamada también confluencia de los senos, vienen los senos transversos, que son estos de aquí, o también se les llama senos laterales. Estos discurren hacia lateral hasta encontrarse con el seno petroso superior del drenaje anterior y forman los senos sigmoides, que son estos. Atraviesan el agujero yugular y forman finalmente la vena yugular interna. Aquí estaría todo lo que tenemos que saber. Y finalmente la vena yugular interna va a bajar por el cuello, llegar al tórax. Aquí la podemos ver, estas son las venas yugulares internas que se van a juntar con las venas subclavias de cada lado para formar la vena brachiocefálica, izquierda y derecha. Ambas venas brachiocefálicas se unen para formar la cava superior y esto va a terminar finalmente en la aurícula derecha del corazón. Y bueno, con esto ya damos concluido el drenaje venoso total del cerebro. Entonces, eso fue todo, muchachos. Muchas gracias. Espero que el video les sirva. Si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, escríbanme nomás. No olviden suscribirse y suerte en sus estudios.